Durante una semana entera, el silencio se volvió un ruido insoportable para Otto Padrón. Mientras los medios repetían una y otra vez las noticias sobre la situación sentimental de Angélica Vale, él descubría que el peso de las decisiones tomadas bajo tensión suele caer con más fuerza cuando uno finalmente se queda a solas. Ese silencio, que al principio parecía una pausa necesaria, terminó transformándose en un recordatorio constante de todo lo que estaba en riesgo: la estabilidad de su familia, la tranquilidad de sus hijos, su carrera, su vida diaria y, por encima de todo, la conexión profunda que había construido durante tantos años al lado de Angélica. Y fue durante esos días que parecían más largos de lo normal. Otto intentó concentrarse en su rutina profesional, pero cada llamada, cada reunión y cada compromiso laboral se veían atravesados por el mismo pensamiento: la sensación de que algo se estaba rompiendo dentro de él. Aunque trataba de mantenerse firme y organizado, como siempre había sido, descubrió que la fortaleza no significa falta de emociones, al contrario, significa reconocerlas sin permitir que lo destrocen por dentro. Pero esta vez, incluso ese equilibrio tan suyo parecía haber desaparecido. Y mientras tanto, la atención mediática no ayudaba. Los rumores circulaban con fuerza, algunos exagerando, otros inventando, y muchos alimentando la tensión emocional que vivía la familia. Para Otto, ver su vida personal expuesta así lo afectó más de lo que quería admitir. Porque no se trataba solo de él. Cada comentario tocaba también la imagen de Angélica, una mujer dedicada, talentosa, sensible y profundamente comprometida con su familia. Era como si las decisiones tomadas en un momento de cansancio, discusiones acumuladas y heridas no resueltas hubieran dado lugar a una distancia inesperada. Ambos habían intentado hacer lo mejor que podían, habían buscado caminos separados para aclarar sus ideas, pero en esa semana Otto descubrió que algunas separaciones no alivian, duelen más. Y que algunas decisiones, aunque legales, no siempre representan lo que el corazón realmente quiere. Él pensó en su relación desde el principio, en cómo se habían acompañado, apoyado y levantado mutuamente en momentos complejos, en lo mucho que admiraba la forma en la que Angélica había construido su carrera, en su fuerza emocional, su sensibilidad artística y su increíble capacidad de poner humor incluso en los días más pesados. Recordó cómo, a pesar de los desafíos del mundo del entretenimiento, siempre habían buscado construir un hogar estable para sus hijos. Ese hogar, de pronto, parecía tambalearse, no por falta de amor sino por desgaste, por presión, por palabras dichas en los momentos equivocados. Y fue así. A medida que pasaban los días, Otto dejó de concentrarse en los documentos del divorcio, en los trámites, en las decisiones frías. Descubrió que mirar esos papeles le producía un nudo en la garganta, como si con cada firma se estuviera arrancando algo que no estaba preparado para perder. Él siempre había sido una persona disciplinada, acostumbrada a avanzar sin detenerse demasiado en las emociones, pero esta vez no pudo. Esta vez el dolor era demasiado profundo como para ignorarlo. Pues el peso de la separación comenzó a afectar su trabajo. Las personas a su alrededor lo notaban más callado, más distraído, con una mirada que parecía estar en otro lugar. Había quienes le preguntaban si estaba bien, y él respondía con educación, pero la verdad era que la tristeza lo estaba alcanzando. La tensión emocional se reflejaba en todo, en su forma de caminar, en la forma en la que hablaba y hasta en su manera de respirar. Era evidente que algo dentro de él buscaba desesperadamente una solución diferente. Y cuando comprendió que no podía seguir así, se dio cuenta de que no tenía sentido mantenerse firme en una decisión que había nacido del dolor y no de la convicción, y fue entonces cuando tomó una decisión que para él significaba vulnerabilidad, pero también honestidad: cancelar los papeles del divorcio. No como un acto impulsivo, sino como un gesto desde el corazón, desde la claridad emocional que había conseguido tras una semana de reflexión profunda. No quería seguir peleando, no quería permitir que el desgaste emocional de ambos se transformara en un abismo imposible de cruzar. No quería que sus hijos vivieran una ruptura que, en el fondo, él no deseaba. Y, sobre todo, no quería perder a Angélica sin luchar por lo que habían construido juntos. Y por eso, con la voz quebrada por la sinceridad, decidió hablar. No desde la confrontación, no desde la culpa, sino desde su humanidad. Porque entendió que a veces el paso más valiente no es separarse, sino reconocer que aún hay amor suficiente para intentar reparar lo que duele. Le expresó que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba, que le afectaba emocionalmente, familiarmente y también en su trabajo, porque cuando el corazón está en conflicto, todo lo demás se desordena. Y le pidió una oportunidad, no desde la desesperación, sino desde el profundo deseo de reconstruir. Le suplicó que escuchara su verdad sin juzgarlo, que entendiera que no buscaba imponer decisiones, sino abrir un espacio para sanar el dolor acumulado.
Porque si bien las diferencias existen en toda pareja, Otto sabía que algunas pueden resolverse si ambas partes se encuentran dispuestas a hablar desde la empatía y no desde la herida. Y durante esa semana de silencio, él había descubierto que extrañar a una persona no es solo echar de menos su presencia física, sino también darse cuenta de que su ausencia desordena cada aspecto de la vida. Y así, con el corazón expuesto, expresó que no quería una vida sin ella, que no quería caminar por separado cuando sentía que aún podían encontrar un camino compartido. Quería volver a empezar, quería intentarlo, quería regresar no al pasado, sino a una nueva versión de ellos mismos, más honesta, más madura y más consciente de sus fragilidades. Por eso canceló los papeles del divorcio, porque entendió que una firma no podía determinar su futuro cuando su corazón decía lo contrario. Pues su mensaje no era un reclamo ni una exigencia, era una declaración humana, emotiva, transparente. De un hombre que, tras una semana de introspección, comprendió que la vida no siempre da segundas oportunidades, y que cuando las ofrece, hay que tomarlas con humildad. Los rumores seguían creciendo como una ola que nadie lograba detener. Cada programa de entretenimiento comentaba, especulaba y añadía nuevas versiones de la tensión entre ambos. Pero, detrás de cámaras, lejos de los reflectores y los titulares, la conversación que realmente importaba estaba por ocurrir. Cuando Otto tomó la decisión de hablar con Angélica, no imaginó que escuchar su verdad sería tan impactante. Él llegó con la voz quebrada, con los nervios dominando su cuerpo, con el corazón expuesto, pensando que su sinceridad sería suficiente para abrir un camino hacia la reconciliación. Pero Angélica, que había cargado silencios durante años, no estaba dispuesta a dejar que la historia se contara solo desde un lado. Es que tú no has sido sincero, le dijo, con esa mezcla de dolor y firmeza que solo aparece cuando el alma ya se cansó de guardar cosas. Me has sacado la vuelta varias veces, y ahora vienes a decir que quieres regresar. Además, me abandonaste cuando más te necesitaba. ¿Qué se supone que haga con eso? Pues sus palabras no eran un ataque, eran una liberación, una confesión que llevaba demasiado tiempo guardada en su pecho. Ella no gritaba, pero cada frase tenía el peso de lágrimas que no siempre caen, pero sí dejan marca. Pues para Angélica, la traición no era solamente lo que la gente imaginaba. Era la combinación de pequeñas heridas acumuladas. Días en los que se sintió sola, momentos en los que sintió que el compromiso se había debilitado, situaciones que la obligaron a ser fuerte incluso cuando estaba al borde de quebrarse, y ella tenía sus motivos, su historia, su perspectiva. Y ahora, de frente a él, necesitaba decirlos. Pues Otto se quedó sin palabras por un instante. No esperaba esa claridad tan directa. No esperaba que ella hubiera guardado tanto dolor. Y aunque quiso responder, lo único que logró fue tragar saliva y bajar la mirada. Porque, en su interior, sabía que parte de lo que ella decía tenía verdad. Angélica, dijo con la voz temblorosa, yo sé que cometí errores. Sé que te hice daño. Y también sé que te fallé en momentos importantes. Pero esta semana me di cuenta de que no quiero perderte. No quiero perder a nuestra familia. Estoy aquí porque quiero remediar todo lo que pueda. Ella respiró profundo. No era fácil escucharlo. No era fácil creerlo tampoco. ¿Y por qué ahora? Preguntó ella. ¿Por qué esperar a que todo explotara para entender lo que tenías que cuidar desde antes? Y fue una pregunta honesta. Una pregunta que él mismo había estado intentando contestar en silencio. Otto llevó la mano a su bolsillo. No lo hizo para dramatizar, sino porque llevaba días ensayando ese mismo gesto. Sacó una pequeña caja, sencilla, pero con un significado enorme. Porque quiero hacer las cosas bien, dijo, abriendo la caja con manos temblorosas. Te compré este anillo, no para borrar el pasado, sino para pedirte que me permitas construir algo nuevo contigo. Quiero pedirte la mano nuevamente. Y el silencio entre ambos se volvió espeso. No era un silencio romántico, ni mágico. Era un silencio lleno de historia, de dolor, de recuerdos complicados, de realidades que no se pueden ignorar. Y Angélica miró el anillo. No por su precio, no por su brillo. Lo miró porque representaba un intento, un gesto desesperado, una súplica desde el corazón. Pero también representaba una contradicción, un símbolo bonito que llegaba después de demasiadas heridas. Otto, susurró ella, con una tristeza profunda en los ojos, tú no puedes tapar todo lo que pasó con un anillo. No funciona así, y tenía razón, un anillo no cura la falta de sinceridad, un anillo no borra la sensación de abandono, un anillo no recompone los pedazos que se quebraron en silencio durante años. Otto lo sabía, pero aún así, insistió. No porque no entendiera, sino porque tenía miedo de no tener otra oportunidad. No quiero que lo tomes como una solución mágica, respondió. Lo estoy haciendo porque quiero demostrarte que estoy dispuesto a empezar desde cero.
a cambiar, a escucharte, a reconocer todo lo que no supe valorar. No quiero seguir viviendo con este arrepentimiento. Quiero luchar por ti, por nosotros. Y ella cerró los ojos un instante, intentando ordenar sus emociones. No era fácil, no era una conversación ligera. Era un choque entre lo que su corazón alguna vez soñó, lo que había vivido y lo que estaba dispuesta a aceptar ahora. La tristeza pesaba en ella, pero también la necesidad de protegerse. Yo también estoy cansada, dijo finalmente. Estoy cansada de pelear, de justificar, de esperar cosas que no llegaron. Estoy cansada de sentir que doy más de lo que recibo. No sé si puedo perdonar todo lo que pasó. No sé si estoy lista. Otto no contestó de inmediato. Y por primera vez, en lugar de apresurarse a defenderse o racionalizar, simplemente escuchó. Asimiló. Se quedó quieto, mirándola con un respeto que quizá antes no había mostrado con la misma claridad. No había garantía de reconciliación, no había promesa de final feliz. Lo que había era verdad. Lo que había era dolor que necesitaba ser hablado. Lo que había era un hombre intentando reparar algo que se había quebrado, y una mujer reclamando el derecho a sanar a su propio ritmo. Pero a pesar de todo, él no cerró la caja, ni la guardó, la dejó abierta, entre ambos, como un gesto de esperanza, o de despedida. El tiempo decidiría. La confesión de Angélica Vale cayó como un rayo en medio del ambiente ya tenso. Sus palabras, firmes y dolorosas, no solo sorprendieron a Otto, sino también a todos aquellos que estaban pendientes de su historia. La fuerza con la que habló, la claridad con la que dijo lo que había callado durante tanto tiempo, dejó a muchos en shock. No era común verla expresarse con tanta vulnerabilidad y, al mismo tiempo, con tanta determinación. Después de la conversación, nada quedó claro. Nadie sabía si Angélica había aceptado considerar una reconciliación o si simplemente necesitaba sacar aquello que llevaba atrapado en el pecho. Ella no dio un sí. Tampoco dio un no. Lo único seguro era que sus palabras reflejaban un dolor profundo que se había acumulado durante años. Para muchos, fue la primera vez que escucharon la otra cara de la historia, la de una mujer que también había sufrido, que también se había sentido sola, que también había cargado heridas silenciosas. Y los medios, al enterarse de la intensidad de la conversación, no tardaron en reaccionar. Las redes sociales estallaron, la gente discutía, opinaba, defendía, criticaba. Había quienes apoyaban a Otto por intentar enmendar sus errores, y quienes apoyaban a Angélica, afirmando que ella tenía todo el derecho a poner límites después de haber soportado tanto. Lo único cierto era que nadie salió indiferente. El público quedó realmente conmocionado. Y no por espectáculo, no por chisme, sino por la humanidad detrás de todo. Pues porque, más allá de la fama, se estaba viendo a dos personas enfrentando emociones que cualquiera podría vivir: arrepentimiento, dolor, desconfianza, deseos de reparación y, sobre todo, esa sensación de estar en un punto donde cada decisión pesa demasiado. Y Angélica, por su parte, se mantuvo en silencio tras la confesión. No dio declaraciones, no publicó mensajes, no compartió indirectas, simplemente se alejó del ruido para poder pensar. Y ese silencio, en lugar de calmar las cosas, aumentó aún más la incertidumbre. Había dejado abierta una puerta, o había marcado un límite definitivo. Nadie lo sabía, nadie podía interpretarlo con certeza, pues lo único evidente era que ella había hablado desde un lugar auténtico, desde la herida que llevaba guardada, desde la necesidad de que su verdad también fuera escuchada. Y eso, por supuesto, cambió por completo el panorama. Incluso personas cercanas se sorprendieron. Algunos sabían que había tensiones, pero no tenían idea de lo profundo que era su dolor. Otros pensaban que la separación era solo una crisis pasajera. Pero la confesión de Angélica dejó claro que las cosas no habían sido tan simples como parecía desde afuera. Otto, mientras tanto, quedó en un estado emocional aún más complejo. Su insistencia, su deseo de repararlo todo, su intención de reconquistarla con un anillo y un compromiso renovado, ahora se enfrentaban a la realidad cruda de lo que ella sentía. No bastaba con un gesto. No bastaba con palabras bonitas. Él entendió que estaba frente a una decisión que no podía presionar ni acelerar. La incertidumbre lo acompañó durante días. Seguía insistiendo, sí, pero desde una postura distinta, más callada, más consciente. Ya no era la súplica impetuosa del comienzo, ahora era una mezcla de arrepentimiento y espera. Sabía que cualquier paso en falso podía cerrar la puerta. Definitivamente, para el público, la situación se volvió un misterio emocional. Para los cercanos, un proceso doloroso de dos personas luchando con su historia. Para Angélica, un momento crucial donde debía decidir que merecía su paz emocional.
Y para Otto, un recordatorio de que a veces el daño hecho no se repara con rapidez, por más que exista voluntad. Y lo más impactante era que, por primera vez en mucho tiempo, la gente dejó de verlos como figuras públicas y empezó a verlos como seres humanos vulnerables. Muchos se identificaban con la angustia de ella, otros con el remordimiento de él. Y eso fue lo que realmente generó conmoción, descubrir que, detrás de las cámaras, viven procesos tan complejos como los de cualquier persona. Pues lo que vendría después estaba completamente abierto. Angélica no había dicho si quería empezar algo nuevo. Tampoco había dicho que no. Y esa duda, esa pausa, ese espacio entre una decisión y otra, se convirtió en el punto más comentado en todos los programas y redes. Mientras tanto, ambos se quedaron con la misma pregunta en el aire. Esperemos que te haya gustado este tipo de video lengua fuera. Déjanos tu comentario, vale mucho. Adiós.